Ya sabéis que soy cocinero sin chorradas, sin ninguna chorrada. Y a mí cuando me preguntan a qué huele mi infancia y todas estas historias, en vez de poner rictus de filósofo y decir huele a no sé qué, yo digo que huele a lejía. Mi infancia huele a lejía. En casa había una mujer que se llamaba Maripaz, que era una extremeña maravillosa, que nos limpiaba el culo a todos los hermanos, que nos enseñó a hacer esto que está encima de la mesa, en casa. Nos enseñó a hacer el bonito embotado. Ahí es nada, bonito embotado. ¿Qué casa puede prescindir de una conserva tan maravillosa como esta? Yo creo que ninguna. Como os digo, Maripaz vino hace muchísimos años a mi casa, ya le he perdido la pista, yo no sé si se ha muerto incluso. Y después de ella vino mucha más gente. Vino Gregori, vino mucha gente que ha estado en casa, porque en mi casa siempre, igual que en muchas casas de las vuestras, se ha hecho esta conserva tradicional, tan, no sé, con tanta raigambre en el pueblo vasco, que es, no, pues la conserva de bonito. Muy fácil de resolver, muy fácil de hacer y una conserva fundamental. Yo siempre digo que las casas felices, y yo creo que la mía lo es sin ninguna duda, y muchas de las vuestras, o todas las vuestras también, tienen que estar las alacenas llenas de conservas, llenas de latas, llenas de bonito colgando. En todas las cocinas tiene que haber un chorizo, tiene que haber ristras de ajos, tiene que haber alegría. Y una de las alegrías de la gambara o una de las alegrías de la alacena, sin ninguna duda, son estas latas maravillosas. Latas maravillosas de bonito en conservas que os vamos a enseñar a hacer en este programa fantástico que empieza ahora, que se llama Robin Food, atracón a mano armada y que dirige este cachalote que se llama David de Jorge Cizobarrena. Y como os digo, latas de bonito con la que luego vamos a hacer, joder, pues yo creo que uno de los bocatas fundamentales. Algunos estaban pensando, bocata fundamental, bocata chorizo Pamplona, por supuesto. Bocata fundamental, bocata de chocolate, por supuesto. Bocata fundamental, bocata tortilla francesa. Pues también, que me gusta hacer en la mitología, bocata tortilla francesa es fantástico, pero si hay un bocata fundamental, es el que hacía Miguelcho, el que hacía Piri, el que hacía Yosune, en la vieja bodega Donostierra de Donosti, que siguen haciendo hoy, que es el bocata de bonito, con anchoas y con guindillas. ¿Quién se puede rendir ese bocadillo? Absolutamente nadie. Yo en esa tasca, cuando estaba abierta y la llevaban estos castas, que eran realmente unos castas, haya ido con chinos, con japoneses, con holandeses, con ciegos, con gordos, con mancos, con tontos, con todo Cristo. Todo Dios que haya rendido a ese bocata alucinante que en unos segundos vamos a hacer con esta conserva que también os voy a enseñar a hacer hoy. ¿Por qué no vamos a hacer un programa de cocina, una conserva de bonito? Si es la típica receta que cada vez, bueno, pues cada vez se pierde más y es una receta que va pasando de madre a hijo, de madre a hijo, de madre a hijo y que desgraciadamente yo creo que se hace cada vez menos en casa porque es un engorro. Pero yo aquí hoy os prometo que os voy a enseñar una receta muy sencilla para embotar, como os he dicho en algún programa, el príncipe del verano, el príncipe de los mares, que es el bonito del norte. David de Jorge, Robin Food, ni a hacer pis, porque en un 3, 2, 1 pis pas empezamos el programa de hoy, Bueno, antes que nada, habéis visto que me han puesto un modelo tipo Miguel de la Cuadra Salcedo, en plan explorador y tal. Antes, en la vieja temporada, bueno, los modelos de la temporada pasada los voy a seguir utilizando porque la verdad que estaba bien mono y bien guapo, pero me habéis visto que me han puesto ahora hemos elegido aquí un vestuario tipo, pues eso, el explorador del sabor y tal, en plan Miguel de la Cuadra Salcedo, que es aquel que tiró la jabalina en plan a lo vikingo y le descalificaron. Pamplones de pura casta. Si está por ahí, un saludo a Miguel de la Cuadra Salcedo. Bueno, después de esta chorrada que acabo de decir, vamos a meternos en tema serio, que es, como os he dicho, la elaboración de la conserva de bonito tradicional. Antes de empezar, voy a explicaros que la receta que voy a hacer es una receta muy simplificada, muy sencilla. Yo recuerdo que la receta de bonito que nos han enseñado y que practica muchísima gente todavía es la típica receta de, bueno, pues del bonito cocido, que hay que meterlo en agua con la misma salinidad que tiene el agua del mar, se cuece el bonito. Tradicionalmente, una vez que el bonito estaba cocido, yo me acuerdo en casa, ponían toallas viejas, se escurría ese bonito en esas toallas, se esperaba a que se atemperara. Cuando ya estaba temperado se quitaba la piel, se quitaba el sangacho cocido, se quitaban las espinas, en fin, era bastante laborioso y es como habitualmente se ha hecho siempre la conserva de bonito. Los que seguís haciendo así la conserva de bonito, pues sois unos auténticos monstruos, porque es una conserva realmente excepcional. Pero es verdad que en ciertos pueblos costeros, que es una receta que yo aprendí luego más tarde, que no es la receta que hacemos en casa, pero que me parece que es una receta también muy interesante, la conserva de bonito se hace a partir de, de bonito crudo, que lo vais a ver en un segundo. No hay necesidad de poner agua a hervir con sal, no hay necesidad del engorro de tener que cocer las ronchas grandes de bonito, todas estas historias, ni escurrirlas, ni nada de eso, sino que a partir de bonito crudo, como veis aquí en este plato, vamos a elaborar, como vais a ver en unos segundos, una receta de bonito embotado realmente fantástica, muy buena. Esta es la receta de Robin Food y la que os recomiendo vivamente que hagáis. Hay cosas fundamentales para la elaboración del bonito y una de ellas es los tarros, sin ninguna duda. Esto es una conserva, hay que tener cuidado porque podemos tener problemas si no lo hacemos bien. Daros cuenta que, pues la vida de una conserva de estas, si está bien hecha, es de muchos años en la alacena de casa, pero conviene, pues tener una serie de cosas muy claras para, pues no fallar en la receta y luego sobre todo para que una vez que uno se toma la molestia y realmente se atreve a elaborar una receta de estas características, que es mucho curro y que es una receta muy elaborada, pues al final hay que tener una serie de cosas muy claras para que, para que no la pifiemos.
El tarro es fundamental. Yo en este caso he utilizado, bueno, voy a emplear estos que son pequeños, pero sabéis que podéis embotar, bueno, pues el bonito en el tarro que más os guste. Yo recuerdo que en mi casa se embotaba en unos tarros que eran una marca francesa que era Le Parfait, que todavía se sigue vendiendo en muchísimas, bueno, pues en muchísimas ferreterías, y que era un tarro que tenía esas clásicas, bueno, pues gomas naranjas, que son gomas que, bueno, ahora os voy a explicar, que es una especie como de argolla de un tarro que se abre la tapa con una especie de, bueno, pues de artilugio de metal, y que el tarro de cristal, evidentemente, tanto ese modelo como este vale para siempre que no se rompa o se casque, otras tres historias, pero en el caso de esos tarros de goma, lo que hay que cambiar cada vez que hacemos la conserva cada año son las gomas. Y en el caso de que utilicemos tarros de cristal de estas características, de estos de rosca, lo que hay que hacer una vez que consumimos el bonito, si no se nos ha roto el frasco porque somos un poco garrulos, es de un año para otro guardar los tarros, pero desechar las tapas. Las tapas siempre tienen que ser nuevas, eso es muy importante entre otras cosas, porque normalmente cuando abrimos las tapas siempre, bueno, pues son de una utilización para empezar y luego siempre golpeamos o metemos un cuchillo para que haga el vacío, para que se quite el vacío para poder abrir, y normalmente las tapas, bueno, pues se suelen arquear y quedan defectuosas. Y luego además, porque estas tapas por dentro tienen un revestimiento de goma, que es un revestimiento que sirve para realmente hacer, bueno, pues ese cierre herméticamente y ese cierre perfecto para que no entre absolutamente nada de agua dentro ni salga el aceite fuera, y luego sobre todo lo que decía yo antes, que la conserva tenga, bueno, pues salubridad, tenga tiempo de conservación y no tengamos problemas. Normalmente con bonito no suele haber problemas, porque cuando tenemos la desgracia de que no hemos hecho bien la conserva es una puñeta, porque el curro es bastante y es una puñeta, pero de vez en cuando puede ocurrir que haya algún bote que porque la tapa no estaba bien o porque en un momento dado la ha tenido un golpe o en la esterilización en el agua ha habido algún problema o lo que fuera y ha entrado aire. Normalmente cuando abrimos una lata de bonito se suele calar muy fácilmente porque huele a podrido. Os abrís una lata y en el momento que oléis como a pies de francés o oléis como a braga de no sé, de equilibrista china o así, un tema así como un poco pescadilla y tal, o a calzoncillo cagado de carbonero, mal asunto. Atún o bonito a desechar, a la basura, y nunca corréis el riesgo de comer, bueno, pues conservas, como os digo, en mal estado, porque las enfermedades o las complicaciones pueden ser, bueno, pues de órdago. Importante los tarros, como os digo, tapas nuevas, tarros nuevos también, o de un año para otro. Importante que la víspera que hagamos el bonito embotado, o el atún embotado, limpiemos bien los frascos, o metiéndolos en el lavavajillas y lavándolos perfectamente, o esterilizándolos directamente en un agua hirviendo, sacándolos y no secándolos, no hay que secarlos. O sea, una vez que se secan del lavavajillas, se dejan que se ventilen bien y se queden limpios y no hay que tocarlos. Y en el agua hirviendo igual, si los servimos, los sacamos, los dejamos sobre la mesa, los dejamos listos para, bueno, pues para elaborar la conserva. Luego, otra cosa importante, esto lo voy a hacer yo ahora mismo aquí en la cocina en un santiamén, pero lo normal es que lo haga la pescatera. Es importante que en función del frasco que vayáis a hacer la conserva, cortéis la rodaja de bonito de ese mismo tamaño. Yo tengo frascos, como veis, de esta altura. Es importante que la sierra de atún que cortéis sea una sierra que entre, bueno, pues entre bueno, pues en el interior del bote, que tenga esta altura. Y es interesante que esto, en vez de hacerlo nosotros, que tiene su currelo, es interesante que esto lo haga la pescatera. Lógicamente, este mes de septiembre, bueno, pues suele ser uno de los meses más inteligentes para meter o para hacer conservas de bonito. Entre otras cosas, porque es el mes habitualmente en el que bonito suele estar más barato, y luego no sé por qué, bueno, suele ser el mes en el que habitualmente siempre se ha hecho, bueno, pues esa conserva, ¿no? Entonces, entre otras cosas, lógicamente por el precio, y luego porque normalmente suele ser una conserva que se suele elaborar, bueno, pues a finales de verano, ¿no? ¿Veis? Vamos quitando en mayor medida o menor medida, como podamos, la piel, y vamos soltando los 4 lomos de cada roncha o cada rodaja de bonito. Pues ya sabéis que al final el bonito tiene una espina que es una cruz, y lo que hace falta es, bueno, pues meter el cuchillo para soltar esa cruceta. Esto, como os digo, lo podéis hacer en casa si sois muy aficionados, y si no sois muy aficionados, lo inteligente es que le llevéis a la pescatera o al pescatero el bote o el frasco en el que vais a hacer la conserva y que lo haga él directamente. ¿Veis? La cruceta de la que os hablaba yo antes, y luego la piel que no vale. Entonces, ¿veis? Lo que vamos haciendo es quitando este sangacho rojo. Como os digo, a mí me gusta comérmelo, pero es verdad que en la conserva quizás queda un poco feo. Después de hacer todo el esfuerzo de embotar bonito y tal, no quitarle este sangacho, igual quizás quede un poquito, bueno, quede un poco, no sé, como dejado, ¿no? Bueno, tampoco quitarle en su totalidad sangacho, pero a mí sí me suele gustar quitarle, bueno, pues parte. ¿Veis que el sangacho es esta franja que está aquí, que es la parte que está, bueno, pues unida a la espina? Entonces a mí me suele gustar quitarle esto así un bocadillo, ¿veis? Sale muy fácil. Sale muy fácil y al final, bueno, pues esto se desecha. Nada de piel, como veis. Y luego es importante que lo que os digo, que si lo queréis hacer en casa lo hagáis, pero si lo puedo hacer, bueno, pues el profesional de vuestra confianza, el que os vende el pescado y tal, pues mejor que lo hagáis sin ninguna duda. La espina a la piel. Y aquí exactamente lo mismo.
Quitamos el sancocho, ¿veis? Esto el pescatero lo hace de putín bolo. Bueno. Vamos a hacer Instantamatic. Instantamatic es que le doy la vuelta a la tabla y está limpia. ¿Habéis visto? Segunda historia. Interesante. Os he hablado antes de que habitualmente se ha hecho siempre, como me habéis oído, la conserva, los lomos de bonito y toda esta historia, cocido en agua con sal y en algunos casos incluso hay gente pues que le echaba perejil al agua y todas estas cosas, pero bueno, habitualmente yo creo que siempre se ha cocido en bonito en agua y sal. En este caso, yo voy a hacer la conserva natural, no voy a añadir ni sal ni nada. Y al final la gracia de toda esta historia es que nos evitamos, como os he dicho antes, el engorro de tener que cocer antes el pescado. Entonces lo que me gusta es echar en la base de los tarros. A ver, yo voy a hacer pues 3 tarros o 2, pero lo normal sería, bueno, pues en función del tamaño de las posibilidades que tengáis en casa de cazuela y todas estas historias. Pero yo creo que en mi casa había una cazuela enorme, que era una cazuela que únicamente se utilizaba en casa para hacer la conserva, bueno, pues una vez al año, en septiembre, octubre. Podéis permitiros el lujo de comprar una cazuela grande para esterilizar los tarros, porque es verdad que uno que ya se pone en faena y se pone a hacer todo este tinglado, que al final es un engorro, pues conviene no hacer un lomo de bonito, sino pues hacerte un bonito entero, o un atún entero, o un par de atunes, o lo que fuera. Y además son momentos buenos para reunirse en familia, para que en un momento dado, pues tu cuñado, tu primo, tu hermano, tal, que os juntéis 3 o 4 personas, que os gastéis unos duros en comprar buen bonito, buen atún y tal, y luego hacéis la conserva y os la repartís. Hacéis el curro entre todos en plan ausolán y todas estas historias, y es buen negocio. Es buen negocio porque vais a comer una buena conserva durante todo el año. Y como os digo, lo que hago es, añado en el fondo este aceite de oliva en los tarros, como os he dicho, y ahora lo que suelo hacer es más o menos, cada lomo, lo parto como en 3 pedazos. ¿Veis? Podemos meter a bloque uno entero, pero a mí no me gusta. A mí me gusta que cuando hago la conserva y luego